La bendición del Señor en este nuevo sábado 18 de junio nos acompañe a todos nosotros, queridos hermanos. Nos encontramos en la 11ª semana del tiempo ordinario. En este sábado, a un día de las elecciones de nuestro país, Colombia. Nos queremos colocar hoy especialmente en este día que siempre en los sábados celebramos a Santa María Virgen, ¿sí? Como intercesora, pues le pedimos a ella y especialmente a la Santísima Virgen de Chenquinquirá que nos acompañen en este proceso electoral que estamos a pocas horas de comenzar, ¿sí? Para el bienestar de nuestro país. Pero nos ponemos delante de la presencia de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comparto con ustedes la oración colecta. Concédenos, Dios misericordioso, el auxilio de nuestra fragilidad, para que quienes celebramos la conmemoración de la Santa Madre de Dios con la ayuda de su intercesión, nos veamos libres de nuestras culpas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a compartir del segundo libro de las Crónicas, capítulo 24, del 17 al 25. Es bien importante esta lectura para este nuevo día. Después de la muerte del sacerdote Jehoiada, vinieron los jefes de Judá a postrarse ante el rey. A este, sobornando por sus regalos, le pareció bien lo que le propusieron. Entonces abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y dieron culto a los bosques sagrados y a los ídolos. Este pecado provocó la ira de Dios sobre Judá y Jerusalén. El Señor les envió profetas para que se arrepintieran, pero no hicieron caso a sus amonestaciones. Entonces el Espíritu de Dios inspiró a Zacarías, hijo del sacerdote Jehoiada, para que se presentaran ante el pueblo y le dijera: Esto dice el Señor: ¿Por qué quebrantan los preceptos de Dios? Van al fracaso, han abandonado al Señor y Él los abandonará a ustedes. Pero el pueblo conspiró contra él y por orden del rey lo apedrearon en el atrio del templo. El rey Joás no tuvo en cuenta el bien que le había hecho Jehoiada y mató a su hijo Zacarías, quien exclamó al morir: Que el Señor te juzgue y te pida cuentas. Al cabo de un año, el ejército sirio se dirigió contra Joás y penetró en Judá y en Jerusalén. Mataron a todos los jefes del pueblo y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Aunque no era muy numeroso el ejército sirio, el Señor le dio la victoria sobre el enorme ejército de los judíos, porque el pueblo había abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así fue como se hizo justicia contra Joás. Al retirarse los sirios, lo dejaron gravemente herido y entonces sus cortesanos conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Jehoiada y lo asesinaron en su cama. Lo enterraron en la ciudad de David, pero no le dieron sepultura en las tumbas de los reyes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, del capítulo 6, 24 al 34. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y amará al otro, o bien obedecerá al primero y no le hará caso al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Por eso les digo que no se preocupen por su vida pensando en qué comerán o con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo,
que ni siembran ni cosechan, ni guardan graneros, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿Acaso no valen ustedes más que ellas? ¿Quién de ustedes, a fuerza de preocuparse, puede prolongar su vida siquiera un momento? ¿Y por qué se preocupan del vestido? Miren cómo crecen los lirios del campo, que no trabajan ni hilan. Pues bien, yo se les aseguro que ni Salomón con el esplendor de su gloria se vestía como uno de ellos. Y si Dios viste así a la hierba del campo que hoy florece y mañana echa al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? No se inquieten pues pensando que qué comeremos o qué beberemos, o con qué nos vestiremos. Los que no conocen a Dios se desvelan por todas estas cosas, pero el Padre Celestial ya sabe que ustedes tienen necesidad de ellas. Por consiguiente, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se les dará por añadidura. No se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana trae ya sus propias preocupaciones, y a cada día le bastan sus propios problemas. Palabras del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esa palabra del Señor es extraordinaria, queridos hermanos. Es una cosa que si la atendiéramos más, si estuviéramos más pendientes de ella, yo creo que nos evitaríamos tantos dolores de cabeza en nuestras vidas, tanto sufrimiento, tanto dolor, ¿sí? Porque las filosofías del mundo, pues nos han dicho que podemos hacer lo que queramos, y el Señor nos ha dicho que podemos hacer lo que queramos, pero el mismo Señor dice que todo lo que podemos hacer no está bien hecho. Y en el primer relato del libro de las Crónicas vemos, es como una historia de novela, ¿no? Esto es una cosa, la palabra de Dios nos cuenta unas historias increíbles. Entonces nos muestra el mal comportamiento del rey Joás, ¿cierto? A pesar de que el Señor en su infinita misericordia había mandado a Zacarías, hijo de Jehoiada, ¿sí? Y le advierte, ¿no? Le advierte del mal comportamiento, siendo el rey del pueblo judío, ¿sí? Del pueblo israelita. Ellos se habían inclinado al tema de adorar a los árboles, al bosque sagrado y todo ese tema, la naturaleza por encima de Dios. Eso me parece algo muy común hoy en día cuando se habla de la protección de los bosques, la naturaleza y todo el tema. Está muy bien, hay que proteger la casa común, dice el Papa Francisco en Laudato Si, ¿sí? ¿Se acuerdan de que él escribió una carta encíclica que habla sobre el bien común al proteger la tierra, sus recursos? Pero lo habla desde el compromiso que Dios nos dio para proteger este mundo, ¿no? ¿Sí? Por el bienestar de todos. Pero no colocando a la naturaleza por encima de la dignidad del ser humano. Ahí que a veces pasamos a los extremos, ¿no? A veces los animales son importantes, como los perritos, los gaticos, todos, y los amamos mucho. Pero a veces somos capaces, inclusive, de tener más misericordia con un perrito y un gatico que con la vida humana, que con un niño, que con uno nacido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas actitudes. Entonces el Señor manda a Zacarías a corregir el comportamiento del rey Joás, pero el rey Joás, en su orgullo, en su soberbia, ¿sabe qué hacen? Matan a Zacarías, lo apedrean. Y el Señor lo dice claramente que le manda a Zacarías, ¿sí? Para que se arrepintiera, ¿sí? O sea,
El Señor siempre nos está enviando a alguien a advertirnos que lo que estamos haciendo está mal hecho. ¿Quiénes son los primeros que se encuentra uno dentro de la casa cuando, no, cuando estamos en esa coordinación con Dios? El primer profeta que envía Dios a corregir nuestro camino es a nuestros padres. Cuando nuestros papás escuchan el mensaje de Dios, ellos vienen a advertir a los hijos que su comportamiento es adecuado. Mira, deja esa vida, deja de estar tomando, deja de comportarte así, mira lo que puedes pasar. Y eso me hace acordar de hace muchos años un amigo, que me acuerdo tanto a su santa madre que siempre lo corregía. Él tomaba mucho. Y una vez un sábado por la mañana llegó a la casa a sacar una moto y el hombre salió. La mamá lo corrigió, le dijo que no se fuera en esa moto y por allá se estrelló. Yo no sé cómo está vivo. Han sufrido mucho con él por su condición médica. Se salvó, milagrosamente se salvó de semejante accidente y han tenido que sufrir mucho por su condición médica, ¿sí? Pero eso nos sirve como de ejemplo para ver que cuando papá y mamá hablan de parte de Dios, porque nosotros hablamos de parte de Dios a los hijos, y los hijos no atienden, los hijos van a tener que asumir las consecuencias de no atender la palabra de Dios. Y aquí pasó, técnicamente. Pues el rey Joás terminó siendo pasó el tiempo, dice claramente la lectura que pasó el tiempo, y al año el pueblo sirio entró. Entró a Jerusalén, mató a todos los líderes del pueblo y se llevó todas las riquezas, hirieron al rey Joás. Y como el rey Joás no había sido un buen rey, pues sus mismos súbditos lo terminaron matando en su propia cama. Esa fue la triste historia de un hombre que ignoró por todas las maneras y de todas formas el llamado de Dios. Dios es misericordioso, Dios es bondadoso, Dios es amor. Pero si insistimos en nuestro mal comportamiento y en nuestras malas actitudes, fracasaremos. El Evangelio del día de hoy de San Mateo nos habla claramente y el Señor nos corrige en nuestras digamos, en nuestras prioridades, ¿no? Dice que nadie puede servir a dos amos, ni a Dios ni al dinero a la vez. Y lo dice porque a veces andamos tan preocupados por el tema económico, por el tema de las necesidades. Y yo sé que las necesidades existen y que no tener dinero para pagar arriendo es complicado, que no tener dinero para comprar los alimentos y sostener a nuestros hijos es complicado. Pero cuando nos alejamos de Dios no vemos con claridad cómo podemos solucionar esta situación. Entonces vemos situaciones como que algunas personas se desesperan tanto que terminan haciendo terminan tomando malas decisiones, como por ejemplo ponerse a vender droga, o como meterse en una deuda con un gota a gota, o terminar vendiendo cosas que no le corresponden, o terminan robando. Bueno, en fin, se terminan tomando tan malas decisiones que todo esto es una cadena de errores uno tras otro, que lo único que hace es que te lleve a un error peor. Puedes terminar en la cárcel o puedes terminar muerto. Entonces, pero el Señor siempre en tu infinita piedad te dice, y te lo dice aquí, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo dará por añadidura. Y el Señor sale al encuentro, hermano, yo se los puedo decir que es así. El Señor, cuando tú te acercas a Él muchas veces no soluciona el problema, pero sí te da la inteligencia y la capacidad
de solucionarlo, te da la inteligencia y a veces, muchas veces, manda el muchachito, como dicen por ahí, con la ayuda, con el apoyo. Pero a veces actuamos en soberbia y no dejamos ayudarnos. Llegan personas que llegan a nuestras vidas, el Señor manda el auxilio de una u otra manera, de pronto a nivel económico, y, y, y entonces no lo recibimos, porque como nuestro corazón está embelesado por el tema del pecado, la soberbia y el orgullo, pues yo no quiero aceptar esa ayuda. He visto muchos casos, inclusive de personas. Una vez lo viví con una persona a la cual ayudábamos en Panamá. El señor vivía en las afueras de la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, por temas de drogas y temas de alcohol. Vivía ahí afuera, él dormía en unos cartones, yo lo conocí ahí. Y siempre que yo iba a misa, y en ese entonces tenía un vehículo en Ciudad de Panamá, entonces él me decía: hey, Colombia, ingeniero, ¿te puedo lavar el carro? Y yo, claro, con mucho gusto. Y bueno, él me lavaba el carro y comenzamos a hacer una amistad y a hablar. Y bueno, dentro de mis trabajos en Panamá alguna vez me salió pues unos trabajos que necesitaba más personal. Y una vez él me pidió trabajo y yo le dije, claro, con mucho gusto, vamos a trabajar y esto y lo otro. Entonces, eh, en una ocasión, siempre yo lo invitaba a que fuera hasta la casa, porque desde la casa salíamos en el carro para otro lado, para no atravesarme la ciudad donde él vivía. Me quedaba más difícil por el tema del tráfico en Panamá. Entonces, y siempre hacíamos desayuno, ¿no? En la casa se hacía el desayuno, que el calentado, muchas cosas colombianas. Y entonces una vez me acuerdo tanto que le ofrecimos calentado. Y entonces el señor que trabajaba conmigo, cuando yo le serví, porque yo estábamos preparando como unos huevos revueltos con calentado, unas tajadas. Cuando yo le serví, él no me lo recibió. Y me dijo que era que él no comía arroz del otro día. A mí me dio risa, me causó mucha impresión eso, que él me dijera, un hombre que estaba tirado afuera de una iglesia aguantando hambre, porque técnicamente aguantaba hambre por todas sus vainas, y en el momento que lo estamos atendiendo pues de la mejor manera, un desayuno a lo colombiano, él me lo rechaza, porque él dice que él no le gusta. Entonces, eso es un ejemplo en la vida de que hay muchas personas que viven mal porque quieren vivir mal. No porque tengan oportunidades de poder vivir bien, no, Dios viene al encuentro de cada persona en su necesidad, pero a veces somos tan orgullosos y estamos tan oscurecidos en nuestras mentes y en nuestras razones y en nuestro corazón que, que a veces no entendemos que esos pequeños gestos de humildad, de amor y de bondad que hay a otras personas, pues son para ayudarte, ¿cierto? Y para beneficiarte. Y a veces no lo recibimos. Entonces podemos tener un problema, se me acaba de dañar el celular, que he conocido muchos casos de esos, también aquí en Colombia. Se me acaba de dañar el celular, entonces tu celular, un celular técnicamente más o menos, pues medio alta gama, se te partió, se te dañó, entonces llega otra persona y te pasa uno de esos de 50.000, un coquito pues para que llames, y no, ¿cómo se te ocurre que yo voy a tener un celular de... Así sucede, así pasa. Entonces, hermanos, cuando estamos cerca de Dios, Dios nos da la humildad, nos da la capacidad de aceptar eh, ropa usada, cosas usadas, y nada se nos quita, nada se nos va a quitar. Mis hijos tienen mucha ropa usada que les han regalado desde que estaban pequeñitos, y puedo tener la capacidad de comprarle, pero no lo hago, porque ¿para qué lo voy a hacer? ¿Sí? Y eso no nos quita nada, o sea, si nos la quieren regalar y ven que yo las recibo con mucho gusto y con mucho cariño se las pongo a mis hijos, las ropas, eso no te quita la dignidad. Tenemos que aprender a ser humildes en muchas situaciones, ¿cierto?
y a recibir cosas que si otro no las necesita y tú les puedes dar un mejor uso, recíbelas. No te llenes de orgullo ni de soberbia, hermano. Aquí nos dice claramente el Señor en su Evangelio que, que es más importante, ¿cierto? Que es más importante, dice el Señor, no se preocupen por su vida, pensando qué comerán o que con qué se vestirán. ¿Acaso no vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que ni siembran ni cosechan, ni guardan en granero, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. Eso es la verdad. Esa es la pura realidad. El Señor siempre sale al encuentro. Y más en esta región y más en este país, donde usted sabe que la gente es buena, hay gente buena. Gente que sabe que tienes alguna necesidad y la gente sale al encuentro. Yo que he conocido, miren cuántos hermanos venezolanos han llegado con una maleta atrás y otra adelante, con unos niños y esto y los otros. Y hoy en día yo los veo muy bien. Trabajan en fincas, tienen hasta negocios, motorratonean, y llegaron con una... Pero se dejaron ayudar. Se dejaron ayudar, no se llenaron de orgullo ni eso. No, se dejaron ayudar. Y la gente los ayudó y les brindó una cosa y les brindó la otra. Y hoy en día tienen de todo, no les falta nada. Ese es el mejor ejemplo. ¿Sí? Con los hermanos venezolanos. Entonces, hermanos míos, pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de humildad en nuestros corazones. Oremos muchos, pidámosle al Señor que nos dé la oración para que el orgullo, la soberbia y todos esos sentimientos que no son de Dios, que son el maligno que los quiere poner en nuestros corazones, desaparezcan de nuestras vidas porque no son buenos. Así que, queridos hermanos, este mensaje en este día, en este sábado es: busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará por añadidura. Todo lo demás el Señor nos lo dará. Y nos lo dará en la proporción que Él crea que nos lo tiene que dar. Él no nos va a dar más de lo que Él vea que no nos puede dar. Y no nos lo va a dar el día que yo quiera. No, Señor. Porque hay cosas que Él ve que nos hacen daño, pues no nos las va a dar. Así como hace papá con los hijos. El dulce te hace daño, no puedes comer más, así que no vas a comer dulce. Pues no vas a comer dulce. Pues a ti te digo, persona adulta, no te voy a dar esto porque no te conviene. Punto. ¿Ya? Apréndelo a aceptar, aprende a ser humilde también aceptando la voluntad del Padre, la voluntad de los padres también en nuestras casas. ¿Sí? Aprendamos a ser buenos hijos. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Sigan compartiendo este mensaje, lo hacemos con mucho cariño, con mucho amor para ustedes. Este pequeño mensaje de Dios. ¿Sí? Edwin Andrés López. Suscríbanse al canal, denle like a la campana para que les llegue la notificación. Dios los bendiga, Dios los guarde. Y mañana tenemos una responsabilidad muy grande. Salgamos a votar. No dejemos nuestras vidas en manos de los demás. No, salgamos a votar. Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé la capacidad de discernimiento de proteger a nuestro país, a nuestra patria, a nuestras libertades. ¿Sí? De proteger nuestra constitución, de proteger nuestras familias, de proteger a nuestros hijos. ¿Sí? Salgamos a proteger nuestra patria Colombia. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y Dios los proteja. Que tengan un bonito día en el Señor.